Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hemos leído lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Hoy quiero hablarte sobre el afán y la ansiedad. Jesús hablaba sobre el afán, hablaba sobre la ansiedad en este pasaje. Pablo, en los siguientes versículos que vamos a leer, habla también sobre el afán y la ansiedad. Primeramente tenemos que comprender que esas dos palabras van juntas, son de la misma familia, son compañeras, no se pueden separar. El afán produce ansiedad. Cuando nos afanamos, nuestro corazón inevitablemente se llena de ansiedad y tenemos que comprender que el afán y la ansiedad reflejan que en nuestra vida hay una preocupación. Hay una preocupación por el mañana, es decir, estamos preocupados por el futuro. El problema del afán lo podemos encontrar primeramente en la palabra que aparece en la palabra original, afán. Afán, que significa merimao, la cual significa estar preocupado. Tener cuidado también es otro de los significados de esta palabra. Esto significa que cuando estamos afanados por las cosas materiales, estamos interesados y tenemos cuidado principalmente de las cosas de este mundo y por lo tanto perdemos el interés. Nos descuidamos de las cosas del reino de Dios y eso es lo que Jesús quiere evitar en nuestra vida. Tenemos que saber que Satanás quiere que nuestra vida esté llena de afanes. Quiere que descuidemos nuestra relación con Dios. Y el problema es que muchas veces pensamos que las armas que el diablo utiliza para destruir la vida de los cristianos solamente son los vicios, los placeres, la violencia, las contiendas. Pero a veces pasamos por alto dos armas, dos elementos que Satanás utiliza con mucha sutileza y además son efectivas. El afán, la ansiedad. Satanás sabe perfectamente que un cristiano afanado y con el corazón lleno de ansiedad es un cristiano que no se congrega. Es un cristiano que piensa que está tan ocupado que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para su familia. Satanás, por medio del afán y la ansiedad, vuelve esclavo a una persona. Esclavo del trabajo, esclavo de los compromisos sociales, esclavo de los quehaceres domésticos, como por ejemplo Marta. Que lo creas o no, si no fuera por Marta, ¿quién hubiera hecho la cena? ¿Quién hubiera hecho la comida? Seguramente nadie. Pero en ese momento, la prioridad era estar con Jesús. Y esa es la parte que escogió María. Y no te estoy diciendo que con esto que seas esclavo o esclava de los quehaceres domésticos. Pero si el hacer las tareas del hogar te quita tiempo de estar en la presencia de Dios orando, leyendo la palabra, o te quita tiempo de estar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, a lo mejor te estás volviendo un esclavo de los quehaceres domésticos. Al igual como lo hizo Faraón con el pueblo de Israel, por medio de esa esclavitud de los afanes, nos roba el gozo de nuestra salvación, nos llena de amargura nuestra vida.
Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Por tanto os digo, palabras de Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Jesús nos lo dejó como un mandato para cada uno de nosotros. No os afanéis por vuestra vida, es decir, vivir como muchos de nosotros vivimos, llenos de afanes, de ansiedad. Eso es algo que no es agradable para el Señor. Debemos reconocer que hacer algo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos es pecado. El Señor quiere que en lugar de afanarnos y llenarnos de ansiedad, aprendamos a confiar y a depender de Él siempre. Jesús quiere que descansemos en Él. Quiere que descansemos en sus promesas, en su provisión. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que si Dios cuida hasta de lo más pequeño de su creación, ¿cómo no va a tener cuidado de nuestras necesidades? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hablando de las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta? Cuando tú observas la naturaleza, puedes darte cuenta que Dios provee el sustento a todo ser viviente. Él tiene cuidado aún de los más pequeños. Aún de lo más pequeño en su creación, Él tiene cuidado. De las flores del campo, de la hierba. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo no tendrá cuidado de cada uno de nosotros que somos su máxima creación? Somos su obra de arte. ¿Cómo no nos va a cuidar Dios? El Señor nos garantiza que los que confiamos en Él no tendremos falta de nada de lo que necesitamos en nuestra vida. Salmo 34, verso 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta es una promesa de Dios. Tenemos que confiar en sus promesas. Tenemos que confiar en su cuidado para con nosotros. Cuando uno se afana, cuando uno está en ansiedad, su vida no va a ir a mejor. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Muchas personas creen que lo que necesitan para que no falte nada en su casa, para tener lo necesario, para cambiar su situación económica, es afanarse, es trabajar más, es volverse esclavos del trabajo, volverse esclavo de sus negocios. Pero el Señor nos hace entender que hay situaciones en nuestra vida que por mucho que nos afanemos, no las podemos cambiar en nuestra capacidad. Verdaderamente Dios quiere que trabajemos y que nos esforcemos en la vida. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dios no quiere que nos afanemos y que nos volvamos esclavos del trabajo. Tenemos que comprender que cuando nos afanamos y nos llenamos de ansiedad, no estamos añadiendo vida, ni años, ni felicidad, sino que estamos añadiendo amargura, enfermedad a nuestra vida. De tanto trabajar es posible que te baje las defensas, te baje la energía, puedas enfermar. De tanto trabajar es posible que no disfrutes de tu matrimonio, no tengas tiempo de calidad con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y digas, no tengo tiempo para ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás siendo esclavo del trabajo. Tenemos que reconocer que por mucho que nos afanemos, que nos llenemos de ansiedad, no vamos a pagar nuestras deudas, no vamos a hacer que el dinero nos alcance, no vamos a cambiar nuestra situación.
Es por eso que Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, nos hace un llamado importante, un llamado a tomar una decisión que sí puede transformar nuestra situación. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En lugar de afanarnos y llenar nuestra vida de ansiedad, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Buscar en primer lugar las cosas de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si buscamos primeramente, es decir, como nuestra principal prioridad el reino de Dios y su justicia, entonces podemos sentirnos confiados que pase lo que pase en el mundo, Dios va a tener cuidado de lo que necesitamos. Un cristiano afanado, un cristiano angustiado, ha quitado su mirada del Señor y la ha puesto en la necesidad, la ha puesto en las deudas, en lo que hay que pagar, en aquellas cosas que aún no tenemos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, en la soberanía, en el poder de Dios. Deleitarse en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto contra la ansiedad. Eso es lo que tenemos que hacer. También es importante entender que la gratitud a Dios acompaña toda oración verdadera y que todas las dificultades están dentro de los propósitos de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo de nuevo. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira lo que dice la segunda parte, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos habla de la paz de Dios, porque al creyente se le promete calma y tranquilidad interior si tiene una actitud de gratitud basada en la confianza en Dios. El origen de la paz interior es divino, proviene de Dios. Por eso se nos dice que sobrepasa todo entendimiento, trasciende el intelecto, el análisis, la sabiduría de los seres humanos. Esta paz que proviene de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, la paz de Dios guarda a los creyentes de la ansiedad, la duda, el temor. A causa de la unión del creyente con Cristo, Él guarda su ser interior con su paz perfecta. Como canta Marcos Witt, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. La paz proviene de Dios. No la paz que hoy prometen los gobiernos, los presidentes, los gobiernos, los reyes. No. Esta paz que proviene de Dios, esta paz que proviene de lo alto. Esa es la paz que tenemos que buscar. Vivir una vida libre de preocupaciones y ansiedad suena maravilloso, ¿verdad? La pregunta es eso realmente posible? ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús vivir ese tipo de vida? Sin preocupación, sin ansiedad, sin afán. El versículo parece simple de entender, pero hay mucho que podemos deducir cuando profundizas en él. Cuando escudriñas cada parte, lo desglosas, puedes sacar estudios, reflexiones bastante bonitas. Lo que vamos a ver en este versículo, Filipenses 4, 6 y 7, no es solo un mandato de no estar ansiosos por nada, sino es una ayuda sobre cómo podemos hacerlo. Si te tomas unos minutos para leer este versículo, pero no leerlo rápido, sino escudriñarlo bien, sacarle el jugo, detenidamente, pausadamente, tu vida, tu fe se van a enriquecer. Por eso te invito a que apliques este versículo a tu vida. Por nada estéis afanosos. Así empieza Pablo este versículo.
Ya sabes que muchos de los libros del Nuevo Testamento son en realidad cartas, y estas cartas fueron escritas a un grupo real de personas que estaban enfrentando problemas de la vida real. Estas cartas, como por ejemplo la que estamos mencionando, en su mayoría escritas por el apóstol Pablo, se dirigían a estas personas, porque estaban pasando por circunstancias únicas: enfermedad, tristeza, persecución. Muchos de los hermanos estaban en la cárcel. Por nada estéis afanosos. Para que entendamos cómo aplicar correctamente la carta de Pablo a nuestra vida, necesitamos entender las circunstancias en las que fueron escritas. Esta carta, por ejemplo, la de Filipenses, fue dirigida a la iglesia de Filipos, y Pablo sentía un gran parentesco con esta iglesia que se remontaba a años atrás. Hechos capítulo 16. Ahora bien, en la ciudad de Filipos había una cultura politeísta que no le dio exactamente la bienvenida a Pablo cuando la visitó por primera vez. Fueron despojados, golpeados con varas, fueron azotados, fueron echados en la cárcel. Hechos capítulo 16, verso 19. Y a pesar de esto, la iglesia en Filipos permaneció fuerte, apoyó a Pablo en su ministerio. Pablo está bajo arresto domiciliario. Está comenzando a enfrentar persecución. Filipenses capítulo 1, verso 29. Y los miembros de la iglesia estaban actuando de manera egoísta. Lo puedes leer en Filipenses capítulo 2. Seguían falsas enseñanzas, las falsas enseñanzas iban creciendo. Filipenses capítulo 3. Y Pablo incluso llama a 2 mujeres por su nombre. Esto lo puedes leer en Filipenses capítulo 4, verso 2. Las cosas no van bien. Así que puede parecer un poco sorprendente que Pablo se centre en el gozo y en el regocijo a través de esta carta. Es curioso porque es la carta del regocijo, de la alegría, del gozo. Cuando tú lees todos los pasajes y dices, wow, azotan a Pablo, le persiguen, le pegan con varas, surgen las falsas enseñanzas. Y aún así Pablo habla sobre el gozo, el regocijo. La iglesia de Filipos se enfrenta a presiones externas y problemas internos, y Pablo está desafiando a esta iglesia a que no mire sus circunstancias, sino que mire a Dios. Es posible regocijarse en nuestro sufrimiento cuando nos arraigamos a Cristo. Por nada estéis afanosos. Cuando Pablo dice por nada estéis afanosos, se refiere a la ansiedad que abruma, que consume. No es una preocupación o cuidado general. Pablo elogia a Timoteo por preocuparse por el bienestar de su pueblo, Filipenses capítulo 2, verso 20, y debemos preocuparnos positivamente por los demás, pero no indebidamente preocupados por nada. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la frase? Te puedes preocupar los demás, pero no debes que la preocupación se adueñe de ti. El objetivo está claramente establecido. Este versículo es un estímulo. No debemos preocuparnos porque tenemos un Dios bueno que se preocupa por nosotros. Muchos solo conocen esta primera sección del versículo. Por nada estéis afanosos. Sin embargo, en las últimas partes Pablo nos dirá por qué. ¿Y cómo no podemos estar ansiosos por nada? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice en la siguiente parte. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando estamos preocupados por algo, debemos presentárselo a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es Dios quien realmente puede traer el cambio y la sanidad. Si tienes tiempo para preocuparte, puedes tener tiempo para la oración. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Y yo creo que hay algo de verdad en esto. Nuestra preocupación debe acercarnos a Dios en oración. En toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo nos está diciendo, no te inquietes por nada. Entonces, ¿qué debemos hacer en su lugar? Pues Pablo está a punto de darnos la respuesta. Debemos en cada situación orar y pedir con acción de gracias. Debemos seguir yendo a Dios con nuestras necesidades.
Y cada vez que estamos ansiosos, preocupados, afanados, debemos llevar eso ante Dios. Pero es que además Pablo agrega hacerlo con agradecimiento, con acción de gracias. Este es el corazón con el que debemos de ir delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir con un corazón agradecido? Porque tenemos un Dios que se preocupa y está involucrado en lo que enfrentamos. Pero no solo eso. Cuando expresamos gratitud, cambia nuestro corazón. Y ya Filipenses capítulo 4, verso 7 dice que lo que sucede o lo que sucederá ahora es consecuencia de lo anterior y viceversa. Encontraremos la paz y no se trata de la paz que depende de nuestras circunstancias, sino de la paz que trasciende el entendimiento. La paz de Dios se encuentra en Jesús y podemos experimentar esa paz incluso cuando nuestras vidas se están desmoronando. Por nada estéis afanosos. Dios está contigo, Dios cuida de ti. El miedo y la preocupación se acumulan cuando colocamos las cargas de nuestra vida sobre nosotros mismos. ¿Sí o no? A lo largo de la Biblia se nos recuerda que Dios está con nosotros y cuidará de nosotros. Filipenses 4:6 es otro recordatorio de que Dios nos tiene. No debemos preocuparnos porque Dios no nos fallará. Este es un principio. Por nada estéis afanosos. Dios está contigo y Dios cuida de ti. Otro principio es que la oración es poderosa. Y si la oración es poderosa, no te afanes. Cada vez que Pablo usa una palabra diferente para oración, nos está mostrando cuán poderosa es la oración y lo que puede hacer en nuestras vidas. Pablo usa un término general para nuestra comunicación con Dios. Luego, nuestras peticiones para nuestras necesidades. Acción de gracias por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y después, finalmente, presenta nuestras solicitudes específicas. La conclusión es que la oración es poderosa, hace cosas que no podemos comprender. La oración tiene poder. La preocupación no puede cambiar nada. Por eso no te afanes. Jesús dice que la preocupación no puede añadir a la estatura un codo. Así que, ¿por qué os afanáis por lo demás? Pablo se hace eco de ese sentimiento y dice que la preocupación no logra nada. De hecho, la preocupación hace lo contrario. Nos quita todo y no da nada a cambio. Estos versículos sobre el afán, la ansiedad, son un desafío. Un desafío para que tú y yo miremos al Padre Celestial, porque Él tiene control de todo. Pablo también sigue hablando de la gratitud. No te afanes, practica la gratitud. Pablo agrega con acción de gracias. Es difícil preocuparse cuando practicamos la gratitud y notamos todas las formas en que Dios nos ha provisto en el pasado y dices, qué desagradecido soy. El Señor que me provee cada día de todo y yo no soy agradecido. Jesús nunca prometió una vida fácil, pero sí nos prometió paz en su presencia. Y eso es lo que Pablo nos está recordando. Filipenses 4, 6 y 7 son versículos para nosotros y se pueden aplicar a nuestra vida hoy. Este pasaje debe ser algo que tú y yo memoricemos. Debe ser un compromiso. Tenemos que memorizar este pasaje. Y cuando vengan los pensamientos de ansiedad, cuando empiecen a apoderarse de nuestra vida y controlar nuestros pensamientos, debemos recordarlo, debemos traerlo a memoria. Y cuando lo practicas, y cuando estos versos los aplicas en tu diario vivir, presta mucha atención con esto. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Yo anhelo esa paz de Jesús. Recordando la canción de Marcos Witt, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. ¿Anhelas paz en tu vida?
Busca a Jesús, búscale. Y te garantizo que Él traerá paz a tu vida.